Hola, soy Armando Sánchez Málaga, profesor de la Facultad de Derecho de la Pontificia Universidad Católica del Perú, y les doy la bienvenida a la 7ª clase del curso Teoría del Delito de Enfoque Derecho. El día de hoy vamos a tratar la tercera parte del tema de las causas de justificación que hemos venido desarrollando en las sesiones anteriores. En esta tercera parte vamos a abordar la problemática de los excesos en las causas de justificación y de los aspectos subjetivos de las causas de justificación. Para esto es importante recordar que cuando estamos frente a una causa de justificación, estamos frente a una norma penal que faculta al sujeto a actuar lesionando o afectando intereses de terceros. Se trata de casos ciertamente en los que existe, como ya hemos visto, una situación de crisis para los bienes jurídicos o intereses que se resuelve siempre a favor del interés preponderante. Ya hemos visto en las sesiones anteriores que existen determinados principios que nos ayudan a resolver estas situaciones de crisis. Por ejemplo, el principio de responsabilidad nos permite solucionar los casos de legítima defensa y el principio de solidaridad nos ayuda a resolver los casos de estado de necesidad agresivo. Es así que a partir del análisis y aplicación de esos principios en el caso concreto, hemos visto cómo se puede resolver estas situaciones de crisis y cómo se puede determinar cuál es el interés preponderante en cada caso. Lo que nos toca ahora revisar es la problemática de los excesos en la justificación. Se trata de situaciones que afectan la parte objetiva de la causa de justificación. Ya hemos señalado en la sesión anterior, cuando describíamos los elementos de las causas de justificación, que éstas están comprendidas tanto por elementos objetivos como por elementos subjetivos. Tienen un tipo objetivo y un tipo subjetivo, como todos los delitos. Y los excesos afectan la parte objetiva de la causa de justificación. Vamos a ver que existen excesos de dos clases. Por un lado, los excesos extensivos y por otro lado, los excesos intensivos. Como el nombre lo dice, cuando estamos frente a un exceso, es una situación en la cual se han sobrepasado determinados elementos o requisitos que son suficientes para configurar un estado de cosas, en este caso, una causa de justificación perfecta. Vamos a estudiar ambas clases de excesos a partir de dos ejemplos. Tenemos en pantalla el primer ejemplo, que es un ejemplo de un exceso extensivo. Es el caso de Luis, que es amenazado con un cuchillo por Braulio, frente a lo cual el primero repele la agresión con una llave de artes marciales. Braulio comienza a escapar, pero Luis lo persigue, alcanza y lanza varios golpes de puño. Es un supuesto bastante sencillo. Hay un acto de amenaza, ¿no? Hay un acto de repeler la agresión y luego hay un escape, ¿no?, del agresor inicial. Y frente a ese escape, quien se defendió y repelió la agresión, que fue Luis, persigue al agresor, ¿no?, lo alcanza y le lanza varios golpes de puño. Aquí podemos distinguir dos momentos. Un primer momento en el cual Luis es agredido por Braulio y se defiende. Podríamos estar frente a la estructura, ¿no?, a grandes rasgos de una legítima defensa, donde Braulio, por principio de responsabilidad, debe asumir las consecuencias de su agresión ilegítima. Esto es, que Luis se defienda incluso afectando su propia integridad, la integridad de Braulio. Pero tenemos también un segundo momento, que es el momento en el cual el agresor escapa, ¿no?, y el agredido ahora lo comienza a perseguir, lo alcanza y lo golpea nuevamente. Ya no está repeliendo una agresión legítima. La agresión ilegítima ya terminó. Pareciera que estamos frente a lo que coloquialmente, ¿no?, se conoce como un caso de venganza. Bueno, esos casos son casos de excesos extensivos. Esto es, seguimos aplicando la causa de justificación, en este caso la legítima defensa, en una extensión del tiempo
que ya no es oportuna. Ya dejó de operar el principio que justificaba mi conducta. Ya dejó de operar esa situación de crisis que me permitía defenderme. Ya estamos en un segundo momento, me he extendido en el tiempo y me sigo defendiendo. Ese es un exceso extensivo. Veámoslo en el siguiente esquema, que es el esquema del ejemplo de Luis y de Braulio. Nosotros tenemos el presupuesto de la causa de justificación. Utilicemos el ejemplo de legítima defensa, que es el que aquí nos convoca. El presupuesto, ya sabemos, es una agresión ilegítima. La agresión de Braulio contra Luis. Mientras que ese presupuesto, ¿no?, dure en el tiempo, nosotros podemos actuar bajo una causa de justificación. Luis está habilitado a actuar bajo una causa de justificación, siempre y cuando cumpla los requisitos que ya hemos visto, que la respuesta sea racional, que utilice un medio idóneo, ¿no?, y que no haya provocado la agresión. Si cumple todos esos requisitos, ¿no?, va a operar una causa de justificación perfecta y una eximente completa de la sanción. No va a haber sanción penal. ¿Por qué? Porque está habilitado Luis a defenderse, siempre y cuando dure la agresión. Pero, ¿qué sucede cuando la agresión finaliza? Tenemos esta barra roja a la mitad de nuestro esquema en pantalla y la agresión ha finalizado. Ya no hay presupuesto de la causa de justificación, ya no hay agresión ilegítima. Si yo sigo actuando bajo una causa de justificación, como lo muestra la flecha celeste, incurro en un exceso. Toda actuación similar a la causa de justificación, pero posterior en el tiempo a la vigencia del presupuesto de la causa de justificación, es un exceso extensivo. Por eso lo colocamos en un cuadro rojo como señal de alerta. Yo me puedo defender mientras que el presupuesto de la causa de justificación esté vigente. Pero no puedo seguirme defendiendo, entre comillas, después, porque eso ya no es una defensa. Eso se convierte en una nueva agresión. O visto en el caso de Luis y Braulio, en una aparente situación de venganza o de represalia por la agresión ilegítima que Braulio profirió primero. Esa situación no la puede legitimar el ordenamiento jurídico y por eso es que se considera un exceso. Ese es el primer tipo de exceso. El segundo tipo de exceso, hemos dicho, es el exceso intensivo. Y lo presentamos también con un caso. En este caso, Luis es amenazado verbalmente por Braulio, frente a lo cual el primero, Luis, saca una navaja automática y le realiza un corte en la cara a su agresor. Aquí claramente tenemos un acto de agresión por parte de Luis. Luis comienza la situación de crisis, no, perdón, por Braulio, ¿no? Braulio comienza la situación de crisis en agravio de Luis. Lo amenaza verbalmente y eso es un acto de agresión. Frente a ese acto de agresión, ¿el ordenamiento jurídico habilita a Luis a defenderse? Sí, pero de una forma racional, cumpliendo los requisitos, ¿no?, establecidos por la norma para que opere la legítima defensa. Sin embargo, lo que hace Luis en este caso, ¿no?, es dar una respuesta desmedida, irracional, ¿no?, que es sacar una navaja automática y realizar un corte en la cara a su agresor, ¿no? Claramente este es un exceso intensivo, ¿no? Claro, una amenaza me pone en peligro, sí, pero hay formas más idóneas y menos lesivas de defenderme, desde escapar, desde responder la agresión verbal, o si ya veo que hay algún tipo de interferencia física, ¿no?, defenderme físicamente, pero de la forma menos lesiva posible, ¿no? Aquí claramente se evidencia ese exceso intensivo. Y claro, hemos colocado un caso bastante evidente, pero pueden haber otros casos un poco más complejos, ¿no?, que nos lleven a analizar el requisito de la racionalidad del medio empleado. Y esto es algo de lo que ya hemos conversado en la sesión anterior. Aquí tenemos el esquema del exceso intensivo, ¿no? El presupuesto de la causa de justificación, en el caso de Luis y Braulio, la legítima defensa, es la agresión ilegítima, opera. ¿El sujeto actúa bajo una causa de justificación? Sí, Luis tiene derecho a defenderse frente a la agresión de Braulio. Pero Luis, al ejercer su defensa, incumple requisitos sobre cómo reaccionar frente a esa situación de crisis.
Ese es el exceso intensivo. Da una respuesta irracional, sobredimensionada, exagerada. Eso es un exceso intensivo. Sucedería lo mismo, ¿no? Si una persona me agrede físicamente, ¿no? Golpeándome o con un arma blanca, y yo tengo un arma de fuego para defenderme. La legítima defensa y el ordenamiento jurídico penal me habilita a defenderme. Pero si yo tengo, ¿no?, la oportunidad de disparar en una zona no letal para repeler la agresión y en lugar de eso disparo en una zona letal, siendo innecesario ese acto para la defensa, definitivamente estaremos frente a un exceso intensivo. Obviamente hay que analizar las circunstancias del caso en concreto, ¿no? No se pueden establecer patrones, ¿no? Si me amenazan con un cuchillo, ¿no? Yo no me puedo defender con un arma de fuego, no, porque quizás quien me amenaza con un cuchillo es un experto asesino, ¿no? Y yo con la justa sé utilizar el arma de fuego. Entonces lo racional es que lo utilice de la forma que pueda en las circunstancias en las que me encuentro. Hay que hacer un análisis racional y medir si el medio empleado ha sido el idóneo, el más adecuado en las circunstancias del caso concreto. Si ello no ocurre, estaremos frente a un exceso intensivo. ¿Cómo se resuelven los casos de excesos en la normativa del Código Penal? El artículo 21 establece que es un supuesto de eximente incompleta. Lo que nos dice es que en los casos del artículo 20, donde están reguladas las causas de justificación, entre otras instituciones, cuando no concurra alguno de los requisitos necesarios para hacer desaparecer totalmente la responsabilidad, el juez puede disminuir prudencialmente la pena, incluso a límites inferiores al mínimo legal. Si estamos hablando de un homicidio simple que tiene una pena de 6 a 20 años, frente a un exceso, el juez podrá reducir la pena por debajo de los 6 años. Ahora, ustedes se estarán preguntando, ¿pero a qué clase de exceso se aplica este artículo? Y tienen la respuesta correcta, solamente frente a los excesos intensivos, porque esos son los excesos en los cuales no concurre uno de los requisitos, ¿no?, para hacer desaparecer totalmente la responsabilidad. Pero no pasa lo mismo en los excesos extensivos, en los casos de venganza. Ahí lo que ocurre es que en el primer momento no habrá sanción porque hay una causa de justificación perfecta y en el segundo momento se aplicará el tipo penal que corresponda, de lesiones o de homicidio, porque el acto de venganza no está cubierto ni por la causa de justificación ni por la eximente incompleta que está prevista solo para los excesos intensivos. Dicho esto, veamos un segundo y último tema vinculado a las causas de justificación para cerrar este apartado, y es el que se refiere al aspecto subjetivo de las causas de justificación. Esto es algo que se discute poco, pero que es importante señalarlo. Para que se configure una causa de justificación perfecta, no solo es necesario que se den los elementos objetivos, el presupuesto y los requisitos objetivos. En la legítima defensa, la agresión ilegítima, que es el presupuesto, la racionalidad en el medio empleado para la defensa y la no provocación de la agresión, que son los requisitos objetivos, sino que también es necesario que se produzca un elemento subjetivo. Esto ya lo decíamos en la sesión anterior cuando conversábamos sobre cada una de las causas de justificación que están reguladas en el Código Penal. Ese elemento subjetivo consiste en que el sujeto que actúa amparado por la causa de justificación conozca la situación de crisis, sepa, ¿no? Sepa, tenga dolo, ¿no?, de que está actuando bajo una causa de justificación. El sujeto que actúa bajo legítima defensa sabe que se está defendiendo. Ese es el elemento subjetivo de la causa de justificación. Y claro, al analizar este elemento, se plantean situaciones de error, ¿no? Y el más común es el error de tipo negativo. Algunos autores le llaman así porque es un error de tipo que involucra las causas de justificación. Y aquí tenemos un ejemplo que nos puede ilustrar en qué consiste este error. En el marco de una discusión entre Gonzalo y Fernando, el primero hizo un ademán de coger algo del suelo dirigiéndose a Fernando. Creyendo Fernando que iba a ser atacado, le propinó un fuerte golpe con la mano, sin otra intención, derribándole al suelo. Con tan mala suerte que el pavimento contra el que cayó Gonzalo era de cemento, se golpeó la cabeza y se produjeron graves traumatismos que finalmente le causaron la muerte.
Claro, más allá del análisis de imputación objetiva del resultado, ¿no? Que podría generar alguna controversia, lo cierto es que aquí es claro el caso de error, ¿no? Fernando cree que lo están agrediendo, pero en realidad Gonzalo está recogiendo algo del suelo, no lo va a agredir físicamente. Y se defiende creyendo, ¿no? Que están parados bajo una causa de justificación, cuando no lo está. ¿Cómo se resuelven estos casos de error? Igual que los casos de error de tipo establecidos en el artículo 14 del Código Penal. Si el error es invencible, no hay sanción. Si el error es vencible, se sanciona con la penalidad del tipo penal imprudente, si es que éste existe. Finalmente, la doctrina distingue, y la jurisprudencia también, distintos supuestos de error en torno a las causas de justificación. En primer lugar, el error de tipo negativo, que es la creencia errónea de que se dan los presupuestos objetivos de la causa de justificación, el ejemplo que acabamos de anotar. En segundo lugar, puede producirse un desconocimiento de que se dan los presupuestos de la causa de justificación, en cuyo caso estaremos frente a una especie de tentativa. En tercer lugar, podría darse una creencia errónea de que el ordenamiento faculta obrar en una causa de justificación, lo que algunos autores denominan el error de permisión, ¿no? El sujeto cree que el ordenamiento lo faculta a corregir a sus hijos, ¿no? Incluso con castigos físicos, lo que claramente está prohibido. Pero el sujeto cree erróneamente que el ordenamiento lo faculta a ello. ¿Eso nos habilita alguna clase de error de tipo? No. Se analizará en el ámbito de la culpabilidad el error de prohibición con muy bajas posibilidades de ser amparado. Y finalmente tenemos el caso del denominado delito putativo, donde el sujeto desconoce, ¿no? O donde hay un desconocimiento de que contra lo que cree el propio sujeto, el ordenamiento lo facultaba a obrar en ese caso en concreto, ¿no? En contra de lo que cree el sujeto, que cree que su conducta está prohibida, ¿no? Y cree que ha cometido un delito, en realidad el ordenamiento lo permite. El ordenamiento lo ampara en una causa de justificación. El sujeto que se lleva la bicicleta para salvar de un asaltante o de un agresor, ¿no? Considera que ha cometido un delito de hurto, pero en realidad el ordenamiento lo faculta por estado de necesidad agresivo a llevarse esa bicicleta. Eso es un error que se califica también en el ámbito de la culpabilidad y al que se le denomina delito putativo. En fin, sobre esto podía haber un desarrollo más amplio, pero simplemente quería puntualizarles que existían diferentes consecuencias de valorar el ámbito subjetivo de las causas de justificación. Con esto hemos concluido esta sesión y los invito a seguir en la próxima clase el desarrollo del curso de teoría del delito. Muchas gracias.